En toda la casa se alumbraban con velas, así que en las paredes tenían pegados candelabros donde ponían las velas y las prendían para alumbrar durante las noches en toda la Quinta de Bolívar, dándole así un toque de elegancia y a la vez de misterio a esta casa tan grande y tan bonita que pudimos visitar. En el museo encontramos algunas esculturas a nombre de Simón Bolívar, banderas de los países latinoamericanos, también encontramos flores adornadas por un aniversario de 190 años de Simón Bolívar y encontramos carteles donde se explica qué hay en cada una de las habitaciones, como por ejemplo en los graneros de la Quinta de Bolívar. Aquí podemos observar un gran muro que rodea la Quinta de Bolívar y alguna vegetación que se encuentra en el patio. Esta era una de las habitaciones. Allí se podía observar una espada, unas vestimentas de la época y un reloj. En esta foto encontrada en una de las puertas del museo podemos encontrar una vestimenta de las fuerzas militares de la época, que era pantalón blanco, saco azul, unas correas blancas, gorros, y así era como se veían los militares y se reunían cuando iban a ir a las grandes batallas, como la batalla de Boyacá, por ejemplo. Este es otro ángulo desde donde pudimos observar el comedor de Simón Bolívar, ya que era muy grande, habían grandes puertas y ventanales de donde se podía observar, entrar y salir. Había también una gran lámpara en el techo, como pueden ver, y al fondo unos espejos y unos jarrones como de cerámica, y los pisos eran en madera. Aquí podemos observar más de cerca unas vestimentas de la época. Si nos detallamos, allí hay un vestido negro y un vestido blanco, pero eran largos hasta el piso, en telas gruesas, finas, cubrían los brazos, parte del cuello, eran totalmente cerrados, aunque el vestido negro sí tenía un escote, y así era como se vestían las mujeres. Y miren, allí junto al vestido negro está un maniquí sentado tocando un piano que seguramente en la época fue traído desde España, ya que allá les gustaba mucho en esa época el piano. Y hay una gran silla larga con muchos tallajes elegantes para la época. Este era el granero era parte vital de la Quinta de Bolívar. Allí guardaban los alimentos, pero era en grandes cantidades. Como pueden observar al fondo, un barril donde guardaban vino, guardaban agua. Este elemento que tiene una piedrita dentro de una pieza de cerámica era donde pelaban el maíz para hacer las distintas preparaciones de los platillos de la época. En esta habitación se encontraban algunos libros que hablan sobre la vida de Simón Bolívar, y al fondo un reloj, unas sillas. Como ya les había nombrado, hay una despensa que es diferente a la cocina. Allí tenían un mueble y gran espacio, unas vasijas grandes en cerámica o en barro, y lo que hacían era guardar huevos, frutas, verduras, carne, pollo, entre otros alimentos. Aquí vemos un poco más de cerca una de las esculturas que en el Museo de la Quinta de Bolívar en Bogotá representan a Simón Bolívar. Al salir de la sección donde se encuentran las habitaciones, encontramos un gran patio con escaleras, vegetación, se respira aire puro, es un ambiente natural muy bonito donde se observan distintas plantas. Caracas amaneció nublada, no se veía el Ávila ni las lomas del Alto Atillo. De pronto comenzó a llover torrencialmente. Fuertes goterones de agua repicaban sin cesar sobre los techos rojos de las casas. Las calles empedradas se llenaron de charcos. Las aceras estaban desiertas. Las quebradas circundantes arrastraban las ramas y troncos que obstruían su cauce. Caracas seguía nublada, todo el valle permanecía en silencio. De vez en cuando tronaba solamente en una casa aristocrática del centro junto a la plaza de San Jacinto. El ambiente era de alegría y cuchicheo. Poco después de mediodía se abrió la puerta principal y salió corriendo de adentro el mensajero. Se iba deteniendo en todos los portones de la calle. A gritos comunicaba a los residentes la gran noticia del día. A la familia de Bolívar le ha nacido un niño. A la familia de Bolívar le ha nacido un niño. Caracas se vistió de luces y fiestas. La mansión Bolívar se llenó de gente. Toda la ciudad quería felicitar al coronel Juan Vicente Bolívar y a doña Concepción Palacios. Así, el 24 de julio de 1783, marcaría el calendario de la historia un comienzo trascendental. Nació Simón Bolívar. En la Caracas colonial, cuya población no sobrepasaba unos 30.000 habitantes. Simoncito creció como todos los niños de su rango social, mecido en brazos de una esclava negra llamada Hipólita. Su nodriza es quien amaba como a una segunda madre, acompañando a sus padres en sus oficios religiosos, jugando con otros niños de su edad en el patio perfumado de granadas de su casa natal y recibiendo las enseñanzas de sus primeros maestros.
Los valles de Aragua eran entonces las tierras más fértiles de Venezuela. Allí, en la pequeña población de San Mateo, la familia Bolívar poseía una hacienda. Juan Vicente Bolívar y Ponce, padre del Libertador, murió el 19 de enero de 1786 a la edad de 60 años. Su esposa María de la Concepción Palacios de Bolívar falleció después, el 6 de julio de 1792, a la temprana edad de 34 años. Simón Bolívar tenía apenas 2 años y medio de edad cuando perdió a su padre, y 9 cuando quedó huérfano al perder también a su madre. A pesar de Simón ser el menor, siempre quería ser el líder, prefería irse con los esclavos y mestizos que trabajaban en la plantación. Con ellos se bañaba en el río, jugaba trompo, subía a los árboles, aprendió a montar caballo. A los 8 años ya tenía la fama de ser un estupendo jinete. Pero a pesar de esto, su infancia fue muy dolorosa. Sucedió que, cuando murió su papá, toda la familia se vistió de luto. Los numerosos amigos y parientes desfilaron antes del féretro. Doña Concepción reunió a los 4 hijos, los besó en silencio y luego con lágrimas muy limpias en los ojos les dijo: papá ha muerto, papá ha ido al cielo. Desde ahora yo sabré darles el cariño de su ausencia. Aunque Simón Bolívar quizás no lo lograba entender por su corta edad. Pero los años transcurrieron, así que en 1786 se escapó del lado de su tío y tutor Carlos Palacios. Se acogió en la casa de su hermana mayor, María Antonia Bolívar de Clemente. Pasó unos meses internos también en casa de su maestro Simón Rodríguez, quien durante su vida lo instruyó y lo orientó muchísimo. En 1787 ingresó como cadete en el batallón de milicias de blancos de los valles de Aragua, donde lo había mandado su padre. Ya en 1788 recibió unas lecciones particulares de literatura y geografía que le dio Andrés Bello. En ese mismo año estudió matemáticas y física en una academia en su propia casa por Fray Francisco de Andújar. En 1789, el 17 de enero, partió para Europa en un viaje de estudios. Pasó por varios lugares: México, Veracruz, Puebla y las Habanas. Vivió también con sus tíos en Madrid. Allí perfeccionó sus conocimientos. En 1800, bajo la dirección del Marqués de Isturiz, se enamoró de María Teresa Rodríguez del Toro. En 1802 hizo su primer viaje a Francia. A mediodía, el 26 de mayo, contrajo matrimonio en Madrid con María Teresa del Toro y Anaísa. Pero regresó a Caracas el 12 de julio y se estableció en la hacienda de San Mateo. Pero el 22 de enero de 1803, su esposa murió allí en Caracas, Bolívar. En 1804, el 18 de mayo en París, presenció Simón Bolívar la coronación del rey Napoleón. En 1807 recorrió varias ciudades de los Estados Unidos, hasta que llegó a Venezuela y se estableció en su hacienda de San Mateo, dedicándose allí a la agricultura. El 4 de julio de 1810 se pronunció un acalorado discurso ante tal sociedad patriótica, donde manifestó abiertamente su ansiedad y su angustia por influir en la mente del Congreso para que tomen la decisión de la libertad absoluta. Eso era lo que él más quería. Se incorporó al ejército con el grado de coronel. Bajo las órdenes de Miranda, recibió un bautismo de fuego. En 1813 comenzó su extraordinaria campaña militar, donde se alternaron victorias. Emprendió la liberación de Venezuela. En 1815 escribió la famosa Carta de Jamaica y hubo un intento de asesinato. En 1817 estuvo por el río Orinoco. En 1819 estuvo realizando campañas para la Nueva Granada. El 7 de agosto fue la batalla de Bogotá y la liberación. En 1820 ejerció la presidencia en nuestro país. Así, en 1821 ya se le consideraba como un vencedor, en Colombia, en especial en Bogotá. En 1822, el 26 de julio, tuvo una entrevista con el general San Martín. En 1823 llegó a Lima. Se enfermó gravemente en 1824. Estuvo realizando también campaña en Perú, viajando por los Andes. Participó en la creación de Bolivia el 16 de mayo de 1825. En 1827 llegó a Caracas de nuevo. Allí estuvo durante 6 meses,
haciendo diferentes reuniones y convenciones para lograr ponerse de acuerdo entre los diversos partidos políticos de la época. El 13 de junio el pueblo de Bogotá lo aclama como su dictador. Aunque en 1830 le hicieron otro atentado contra su vida, del cual él logró escapar. Pero en 1829 cayó gravemente enfermo en Guayaquil, Ecuador. Así que el 22 de noviembre de 1830 rechazó un proyecto para establecer la monarquía en Colombia. Ya estando muy enfermo en 1830, el 1 de marzo, se separó del mando. El 24 de junio salió para Cartagena. Enfermo y abandonado por todos, intentó salir a Europa, pero su avanzada enfermedad y sus escasos recursos económicos se lo impidieron. El 1 de diciembre llegó a Santa Marta y se hospedó en la quinta de San Pedro Alejandrino. El 10 de diciembre hizo un testamento y recibió auxilios espirituales y dictó su última proclama. Ya el 17 de diciembre, a la 1 de la tarde, Simón Bolívar quedó en silencio para siempre. Ya en 1842, sus cenizas fueron conducidas a Caracas y hoy reposa en el Panteón Nacional de Venezuela. Cuando Simón Bolívar era chico, mucho antes de liderar la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, fue bautizado con el nombre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad de la Concepción Bolívar. Pero todos en su casa decidieron llamarlo Simón. Simoncito era el menor de 4 hermanos y tuvo que aprender como cualquier otro niño a no enojarse con las bromas de sus hermanos mayores cuando apenas tenía 3 años, mucho antes de liderar la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Simoncito se puso muy, pero muy triste un día, porque su padre falleció de tuberculosis, una enfermedad muy grave que en esa época era casi imposible de curar. Después de eso, estuvo un tiempo sin tomarse la sopa que más le gustaba, la de espinacas. Pero gracias a los cuidados de su madre y sus hermanos, Simoncito volvió a ser el mismo chico feliz y travieso que había sido hasta entonces. Por esa época, el pequeño Simón disfrutaba mucho la compañía de los esclavos y los mestizos que trabajaban en las plantaciones de caña de azúcar de su familia. Así que, mucho antes de liderar la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, Simoncito, junto a sus nuevos amigos, aprendió a montar a caballo tan bien que cuando cumplió 8 años, el pequeño Simón ya tenía fama de ser un estupendo jinete, incluso mejor que sus hermanos mayores, pero aún tenía que aprender como cualquier otro niño a no enojarse con las bromas que ellos le hacían. Pero tristemente, cuando Simón cumplió 9 años, su madre también murió. Así que, mucho antes de liderar la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, el niño Simón fue enviado a vivir con su tío Carlos. Pero el tío no se llevaba bien con Simón, ni le preparaba sopa de espinaca como lo hacía su mamá, y sus hermanos mayores seguían molestándolo. Cuando cumplió 12 años, Simón se escapó de la casa de su tío con la firme intención de vivir con la familia de su hermana María Antonia, porque allí sí preparaban la sopa de espinacas que a él le gustaba. Entonces, el tío Carlos y la hermana de Simón se pelearon por decidir quién debía quedarse con el niño y fueron a un tribunal, mientras Simón seguía aprendiendo como cualquier otro niño a no enojarse con las bromas de sus hermanos mayores. Con la victoria del tío Carlos, Simón le preguntó a todos esos adultos de la corte llamados jueces por qué si a los esclavos se les permitía cambiar de dueño cuando eran objeto de malos tratos, no se le permitía a él vivir con la gente que más le agradaba y que le hacía la sopa de espinaca como a él le gustaba. Todo esto ocurrió mucho antes de que Simoncito liderara la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Porque antes de ser grande, Simón Bolívar también